Gloria al Señor, aleluya. Y bien, hermanos, vamos ya a entrar a la palabra del Señor, a este mensaje que el Señor ya días pues me había llevado a estar meditando en él, ¿verdad? Pero siempre el Señor tiene su tiempo perfecto. Y pues mi esposo me pidió, pero más que nada fue el Señor, ¿verdad? Que nos lleva a que hablemos su palabra. Vamos a estar meditando, primeramente vamos a un pasaje del Antiguo Testamento, vamos a estar en el libro de los Jueces, el capítulo 12, y vamos a leer del versículo del 1 al 7. Primeramente lo vamos a leer de corrido, y después vamos a estar meditando en algunos versículos nada más, porque después vamos a seguir en el Nuevo Testamento. Acordémonos que siempre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen armonía, no se contradicen. Y en el Antiguo Testamento hay tanta enseñanza para el pueblo de Dios en estos tiempos. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Jueces capítulo 12 del versículo 1 al 7. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se reunieron los varones de Efraín. Quiero que estén atentos a los nombres que se están mencionando. Amén. Efraín, y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Una amenaza que le estaban haciendo, ¿verdad? Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Tomen en cuenta esta palabra, hermanos. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, como los hispanos el inglés, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces le echaban mano, pero no todos, ¿verdad? No todos. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000, imagínense. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y nosotros nos preguntamos en este tiempo qué tiene que ver esta historia con nosotros, ¿verdad? Porque uno es lo que debe de preguntarse en el momento que estamos leyendo el Antiguo Testamento: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta historia? Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. El pastor estaba enseñando, ¿verdad? Hace poco. Entonces algo importante hay en este pasaje bíblico. Aquí nos está mencionando a un varón de nombre, ¿verdad? Primeramente los varones de Efraín, que era una tribu. ¿Se recuerdan? La tribu de Efraín. Y pasaron hacia el norte y fueron hacia qué varón, hacia Jefté.
Entonces esta persona debió de ser un personaje importante. Si ustedes van a Jueces 11, allí van a encontrar quién era este varón. No vamos a leer este capítulo, solamente comienza diciendo que Jefté Galadita era esforzado y valeroso, pero fíjense, era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad. Entonces ahí ya más o menos nos vamos dando cuenta. Pero ¿saben qué sucedió con Jefté? Que sus hermanos lo corrieron. No lo aceptaron por la clase de madre que Jefté tenía. Pero resulta después que Jefté fue comandante de toda la gente de Galad. Imagínense, una persona rechazada viniendo de una madre que sabemos que en el Antiguo Testamento cómo trataban, ¿verdad?, a las rameras. Este joven vino a ser, esta persona vino a ser comandante de toda la gente. Entonces por ahí vemos por qué la tribu de Efraín fueron a Jefté. Y ya vemos la historia de lo que pasó. Y Jefté lo que le responde, él ya les había pedido ayuda. Le dice en el pasaje número 2, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. O sea, yo ya les había dicho, porque ahora vienen, yo arriesgué mi vida. Y ahora, porque él ganó la victoria. ¿Quién le dio la victoria? Jehová entregó a estas en manos de él. Pero ¿saben qué era lo que les movía a estos varones? El celo, la envidia de la victoria que Jefté había tenido, de lo que Dios había entregado en sus manos. Y muchas veces sucede que cuando viene el celo, viene la envidia de ver al pueblo de Dios victorioso, el enemigo mete esto. Y empiezan a pelear incluso hermanos contra hermanos. Porque recordemos que estos eran hermanos. Imagínense. Fue tanta la situación, los celos de Efraín fueron una verdadera infección que condujo a una separación entre el pueblo de Dios. Más adelante recordemos que el pueblo de Israel se dividió en los del norte y los del sur. Israel del norte y Judá. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, esto nos lleva. Y todo fue por los celos malignos, terribles de Efraín, la tribu. Por la victoria que Jehová Dios entregó en manos de Jefté. Todo por celos malignos, que también es una arma peligrosa que el enemigo ataca al pueblo de Dios y muchos caen. Empieza a haber contienda, empieza a haber división, tristemente. Pero vamos a ver una palabra clave que nos va a llevar ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué palabra les dije que recordaran? ¿Alguien está pronunciando? Esa, dilo. Shibolet. Esa palabra me llamó la atención y yo dije, ¿por qué? O sea, les decía, todo lo que está escrito en la Biblia no es nada más porque se le ocurrió a estos hombres que con esa palabra clave iban a poder saber quiénes eran estos de Efraín o iban a ser los de Galad. No es por casualidad. Entonces me fui a ver el significado de esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que viene del hebreo. Y esta palabra, el término shibolé se indicaba como una especie de prueba que les permitía saber si eran efrateos o no. ¿Saben por qué? ¿Por qué esa palabra?
porque ellos no tenían la capacidad de imitar a la perfección. Ellos no podían pronunciar la S con la H. Ellos no podían pronunciar sh. Como vamos a poner un ejemplo, los que hablan inglés no pueden pronunciar correctamente la R, ¿verdad? Y nosotros los hispanos podemos hasta hacer un trabalenguas de la R. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar, etcétera, ¿verdad? Con la R. Y los que hablan inglés, dicen ra. Entonces ahí nosotros podemos captar, ese aunque tiene cara de hispano, pero habla, o sea, como que ya es una mezcla, ¿verdad? Como que, o como que no le enseñaron español en su casa, no sabemos. Pero fue una manera. Pero ¿por qué esta palabra? Vamos a ver, palabra shibolet. ¿Saben qué significa esta palabra? Significa espiga de grano. La espiga de grano. Entonces, ¿cómo podemos asociar esto? Espiga de grano. Porque ellos escogerían esta palabra, o sea, una palabra que empezara con la S y la H, quizás podemos decir, ¿no? Bueno, como ellos no podían pronunciar la S y la H, vamos a buscar una palabra que empiece con la S y la H para que ellos no la puedan pronunciar y así nosotros nos damos cuenta. Pero no. No era nada más porque a ellos se les ocurrió. Miren, significa espiga de grano. Y nosotros sabemos, los que ya tenemos tiempo leyendo la palabra de Dios, sabemos que el Señor en su palabra habla de una parábola. Y es la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y el trigo se da en espigas. ¿Alguien conoce aquí cómo se da el sembradío del trigo? ¿Verdad? ¿Y qué es la espiga? La espiga es un conjunto de flores, pero no se miran hacia afuera, como que están como incubaditas, como algo así, ¿verdad? Pero cada espiga ¿saben cuántas semillas da? Entre 35 a 50 semillas. Pero para que puedan producir una espiga, fíjense, un grano puede producir todas esas espigas, esa espiga, ¿verdad? Todos esos granos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tiene que pasar con esa semilla antes de producir una planta y espigar y dar fruto? ¿Qué pasa? Aparte de cuidarlo, ¿qué pasa con la semilla? ¿Quiénes conocen aquí de agricultura? La semilla tiene que ser sembrada. Una de esas cosas. ¿Qué más? Cuando la semilla es sembrada, ¿qué pasa con la semilla? No, mucho antes de dar fruto. Tiene que ser regada, tiene que ser cuidada, tenemos que... Tiene que. En el rancho le dimos desquelitar, quitar toda la hierba que no es... Un cuidado tremendo. ¿Qué más? Fumigar para las plagas. A ver, aquí Julio nos quiere comentar algo. ¿Qué? Empieza como, pero antes de eso, bueno, les voy a decir qué pasa, porque aquí podemos, sí, todo lo que están diciendo está muy bien, pero saben que la semilla, antes de dar esa planta, ese fruto, esa raíz, ¿verdad? De brotar esas raíces, esa puntita, esa espiguita, la semilla tiene que morir. ¿Verdad que sí? La semilla tiene que morir para dar nacimiento a algo nuevo. Y eso es lo que se asemejan los hijos de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que tenemos que morir al yo y nacer de nuevo. Ser nuevas criaturas. Entonces el Señor Jesucristo le relata la parábola del trigo y la cizaña a sus discípulos. Esto también, ¿verdad? Nos dicen los comentaristas
que la imagen del grano de trigo que muere en la tierra para crecer y dar lugar a una gran cosecha puede verse también como metáfora del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es la espiga. Y nosotros somos fruto de ese morir y el poder de resurrección. ¿Se recuerda que hace 15 días estábamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo? Y ahora el Señor nos está hablando de la espiga. Porque muchos de nosotros, acordémonos que la semilla, como dijo el hermano, aparte de sembrarla, de que la semilla muere y nace algo nuevo y echa raíces y empieza una nueva planta y empieza a espigar. Pero el hermano Ramón también comentó algo importante. Él hablaba del cuidado que se le debe de dar a esa planta. ¿Y quién es el que cuida de nosotros? Nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros ya deberíamos de haber dado fruto. Porque Dios ya debimos de haber muerto desde en el momento que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Debimos de haber muerto al yo y renacer en una nueva persona. Y estamos hablando de un renacimiento espiritual. Porque como dijo Nicodemo, ¿cómo es posible que yo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre? O sea, eso no es posible. Pero el Señor Jesucristo estaba hablando de un nacimiento espiritual, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo viejo, lo corrompido, la vida que llevábamos anteriormente, ya todo eso debimos de haberla dejado. Ya todas nuestras malos hábitos, ¿verdad? Ya eso debió de haber, ya debimos haber muerto al yo. Ya debimos el Señor nos ha cuidado, hasta aquí nos ha cuidado. Ya debimos de haber dado fruto. Y sabemos que el trigo crece en medio de la cizaña. Y esta tribu de la que estamos hablando, de Efraín, con esos celos malignos, los cuales provocaron una gran rebelión en el reino de Israel hasta ser dividido. Eso representa la cizaña, hermanos. Porque la cizaña contamina. Los celos contaminan, ¿verdad? La envidia contamina. El orgullo contamina. Mira, yo me fui a buscar las características de la espiga de trigo y las características de la cizaña. Saben que el trigo va creciendo, la cizaña y el trigo crecen juntos y son bien semejantes. Pero ¿saben qué? Cuando la espiga del trigo tiene ya su fruto, que ya ha madurado, ¿sabe qué sucede con esa espiga? Se dobla. Pero ¿saben qué sucede con la espiga de la cizaña? Esa no se dobla. Esa queda erguida. Entonces allí los agricultores pueden entonces distinguir de lo que es la cizaña. Y en el contexto espiritual podemos distinguir que entre el pueblo de Dios se mezclan personas así, erguidas, de cerviz levantada. La palabra lo dice, yo no estoy inventando. Soberbios, orgullosos, no les gusta la instrucción que les reprende, que les redarguye, se molestan, se quejan. ¿Por qué? Porque no se han doblegado. Porque el fruto es vano. ¿Saben cómo es el grano de la cizaña? Está vacío, está vano.
Y dice ¿verdad? Me fui a averiguar la característica de ese grano, es negro y es tóxico, envenena. Podemos entonces ver cómo en el Antiguo Testamento ya pasaban estas cosas. Y en el pueblo de Dios tristemente también pasa. Pero la palabra del Señor nos dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pero ¿qué va a suceder con la cizaña? Será cortada y va a ser echada al fuego, porque no dio fruto, solamente está contaminando. Es una semilla venenosa, erguida. Y en estos tiempos en los que la venida del Señor ya está pronta, la palabra del Señor nos advierte que los tiempos que nos tocó a nosotros vivir son peligrosos. Son tiempos peligrosos. Si descuidamos nuestra vida espiritual, es posible que seamos contaminados. ¿Y saben qué? En un abrir y cerrar de ojos se está provocando una rebelión, se está provocando una división y sabemos que eso no es de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Estamos en un día de oración, pero aparte de estar orando y clamando por los demás, debemos orar por nosotros mismos. Si de veras amamos a Dios, nuestra oración debe ser: Señor, que yo no sea contaminado, que yo no sea contaminada, que yo no sea de los que provocan esas divisiones, que yo no sea de aquellos que se ocultan a estar murmurando, a estar criticando, a tener esos celos malignos, a envidiar lo que dio, los dones y talentos que Dios le dio a esa persona y no me los dio a mí, sino trabajar con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos aquí, quisimos cantar, adorar a nuestro Dios. No lo hicimos de la manera que Dios se lo merece. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio talento de canto. Pero no importa. Es nuestro deseo adorarle. No importa que detrás de la transmisión alguien se esté riendo, ¿verdad? Ay, qué chistoso cantaron. Yo mejor no lo haría, ¿verdad? Dije, pero no están aquí. No están aquí. Y nosotros estamos aquí y deseamos desde el fondo de nuestro corazón adorarle, porque es un agradecimiento tan grande y profundo que sentimos. Eso es lo que nos mueve a venir a adorar el nombre de nuestro Dios, a venir a cantarle. Cuánto desearíamos tener ese talento hermoso. Pero saben, yo reflexionando en eso, decía: no, Señor, gracias, porque a lo mejor yo andaría en el mundo perdida, cantando por allá al mundo. De verdad yo eso pensaba este día, esta tarde más temprano. Decía: a lo mejor tú no me diste ese talento, Padre, porque a lo mejor yo anduviera perdida en el mundo allá cantando las de Vicente Fernández, no sé cuáles, ¿verdad? Pero en mi corazón está. Yo decía, esa era mi preocupación. Venía helada aquí y decía: Señor, ¿cómo vamos a alabarte? Y yo oraba por las hermanas que tienen el talento, pero no están aquí. Dios sabe por qué. Dios conoce su situación, ¿verdad? Nosotros no estamos para juzgar. Pero aquí estamos nosotros, hermanos, escuchando este mensaje, clamando que nosotros seamos parte de ese fruto y que seamos semillas de trigo, que podamos doblegarnos y que de esa manera podamos probarle al Señor que llevamos fruto y que deseamos hacer su voluntad.
Y Él va a limpiar, nos va a limpiar, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos va a limpiar para que llevemos más fruto. No es para alejarnos de su presencia, sino para que llevemos más fruto. Porque Él nos está preparando, hermanos. ¿Para qué nos está preparando el Señor? Para ir a morar a la presencia de Dios Todopoderoso. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Pero ¿saben quién es quien santifica? Es Dios. Entonces debemos orar: Señor, santifícame, santifícame. ¿Y saben cómo santifica el Señor? La palabra nos enseña, con su verdad, con su palabra. Su palabra es verdad. Así el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Señor, santifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí estamos, no solo para cantar, para danzar, sino también para estar intercediendo por los demás, pero para escuchar y aprender más de la palabra del Señor para que Él nos siga santificando. Y esa es la manera, hermanos, no hay otra manera. Quien diga que desde su casa puede ella o él adorarle y podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Y aparte Hebreos 10:25 nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino más bien debemos animarnos, y más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Y qué día se acerca? El día de nuestro Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia sin mancha y sin pecado. Él es el que nos va a santificar, pero con su palabra, hermanos. Nos va a alejar y nos va a guardar de celo, de envidia, de murmuración, de crítica, de todo lo que nos contamine. Así que en esta hora, hermanos, hermanas, visita, que esta palabra que clamamos, que el Señor la grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, la recordemos. Cuando alguien se nos acerque a querer meter desánimo, a querer meter palabras negativas, porque recordemos que el enemigo se viste de ángel de luz, hablan bien bonito. Esas personas son bien lisonjeras, hablan de lo más lindo, pero ellas mismas no se dan cuenta que están engañados y que están siendo usados por el enemigo, y tristemente dividen el pueblo. Así que oremos por nosotros mismos. Y bueno, ya terminando el mensaje, voy a preguntarle a Claudia si ella tiene alguna petición en especial. Quizás muchas, pero algo que nos quieras contar. Hola. Amén. Amén por tu niña, por la familia, por ti misma, ¿verdad? Llevemos estas peticiones, hermanos. Acordémonos que la palabra del Señor nos dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Amén. Así que vamos a terminar ya el servicio en oración. Terminando la oración, pues entonces nos termina la transmisión, hermano. Bien, oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios, porque tú nos hablas a través de tu hermosa palabra. Rey soberano, ahora en esta hora, Dios del cielo y de la tierra, clamamos que tú nos libres, Señor, de la contaminación de la cizaña. Que tú, Dios soberano, nos libres de los ataques del maligno, Padre, que no venga a contaminar con celo, con envidia, con tantas cosas, Señor, que el enemigo ataca a tu pueblo.
Nosotros clamamos por aquellos hermanos que por la lucha, las pruebas y tanta situación están menguando, Señor, de venir a tu presencia. Quizás, Señor, su fe también está menguando, Padre. Nosotros clamamos en el nombre de Jesús que tú aumentes esa fe, que tú los sigas sosteniendo con tu poderosa diestra y que no los dejes ni los desampares, Padre. Que los ayudes a seguir adelante, porque sabemos que tu venida está pronta, Dios soberano, Rey verdadero. Ayúdanos, mi Dios, a ser, Señor, como esa semilla de trigo. Que sigamos, Señor, menguando, que sigamos negándonos a nosotros mismos y llevar tu cruz, dice tu palabra, cada día para seguir adelante contigo, Padre. Y clamamos que tú nos sigas santificando con tu verdad, Padre. Que tú sigas enviando el alimento espiritual a este lugar, ese maná del cielo que tanta falta nos hace para que nuestro espíritu permanezca fuerte, arraigados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Padre, clamamos por la vida de Claudia. Mira, Señor, tú conoces su corazón, tú conoces su lucha, las situaciones por las que ella está atravesando. Ella pide, Señor, por su familia, por su niña, Señor, y por ella misma, Padre, por su vida espiritual sobre todo. Porque cuando hay gozo tuyo en nuestras vidas, Señor, ese es el poder, Señor, que viene a nuestras vidas, que nos ayuda a mantenernos a pesar de tantas situaciones en este mundo ya lleno de maldad. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que la maldad se ha multiplicado y que el amor de muchos se ha enfriado, inclusive en tu pueblo, Padre. Pero nosotros clamamos que tú sigas adelante haciendo la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Clamamos por nuestros hijos también, por todos aquellos que fueron instruidos en tu palabra, que crecieron en los atrios de tu casa y se han alejado, Padre. Tráelos como al hijo pródigo, que se levanten y digan, me levantaré e iré a mi Padre. Que vengan a ti, oh Dios. No permitas que se queden en tu venida, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo sacuda sus conciencias, les inquiete a venir a ti, mi Dios. Y a aquellos hermanos y hermanas que tú has dado talentos, los pongan, Señor, a tus pies, a tu servicio, porque tú les vas a pedir cuentas. Esos talentos tienen que ser multiplicados. ¿Y qué cuentas te van a dar, Padre? Ayúdales, mi Dios. No les dejes, no les desampares. Clamamos por cada familia de esta congregación. Padre, tú los conoces por nombre, no queremos mencionarlas. Solo clamamos por ellas, mi Dios. Y clamamos también que tú sigas añadiendo cada día al que ha de ser salvo. Clamamos por aquella juventud, por la niñez, por los que están privados, en las cárceles, por las mujeres que están solas criando a sus hijos. Sé tú, oh Dios, protector de viudas, de huérfanos, de los desamparados, por aquellos que no tienen trabajo. Provee, Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, porque tú eres un Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Clamamos a través del sacrificio de Jesús en la cruz y por esa preciosa sangre que redime de pecados. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. No importa el número. Hemos venido a adorarte a ti, Padre, a exaltarte, a agradecerte, a bendecir tu nombre, Dios soberano. Clamamos por tu siervo que tú has puesto aquí al frente de esta congregación. Que no importa las situaciones, él siga siempre con ese ánimo, Señor, que tú le has dado, de extender la mano al necesitado, Padre, y de seguir buscando tu rostro y clamando por cada una de las almas, Señor, que tú has puesto al cuidado.
Gracias te damos por su vida, Señor. Fortalécelo, ayúdale que siga adelante, Padre. Y dame a mí, Señor, esa sabiduría para hacer la ayuda idónea, ya que la mujer sabia edifica su casa. Ayúdame siempre a buscar esa sabiduría, oh Dios. En el nombre de Jesús y pido por mis hermanos que están aquí presentes. Llévalos con bien a sus hogares y bendíceles con una doble porción de tus bendiciones, Padre. Por las jóvenes que están aquí también, por los niños. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y decimos: